dependiendo del ambiente que encontramos. Y de ahí se convirtió en hacer mecánico mi carrera. Pero ahí tenemos un ejemplo de una persona que vino buscando un part-time, medio tiempo, y lo convirtió en su carrera, y 42 años más tarde, acá estoy. Gracias, Cristian. Aquí, por ejemplo, en el chat nos puso, por ejemplo, aquí Diana nos dice ganar dinero rápido y tener toda mi casa carita. Eneida, los dos, algo para a largo plazo y también ganar dinero rápido. También aquí Silvia, ganar dinero rápido, Carlos Verduga, Lourdes León, las dos cosas, y enamorarse también ahí, tener los productos de Cárico. Entonces, fíjense, aquí viene lo importante, no están peleados, pero el orden sí importa, ¿ok? Porque este es un tema muy importante que he aprendido a través del tiempo y analizando cómo se ha movido mi vida dentro de este negocio, les puedo decir que es importante generar ingresos rápidos, por supuesto, sobre todo cuando llega alguien nuevo, algún vendedor nuevo, es lo más importante, ¿no? Porque todos tenemos cuentas, familia, extorsión, ¿no? Pero, ¿qué pasa si solo les enseñáramos a las personas a vender rápido, pero no construir relación? Ahora, perdón que lo interrumpa. Fernando quiere añadir algo, y la historia de Fernando es muy bonita. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Cristian. Bueno, ya se pasó el tema, pero yo quería comentar que cuando yo empecé con Cárico, a mí me mostraron la oportunidad en papeles. Yo vi el plan de carrera, yo vi el SCTM, y cuando vi los números, vi que había una infinidad de posibilidades. Entonces entendí muy bien. Yo en esa época era gerente de una concesionaria de venta de vehículos. Ganaba bastante bien, pero cuando vi la oportunidad, yo me di cuenta, cuando hice los números, me di cuenta, yo estaba acostumbrado, mejor dicho, a trabajar con vendedores, con metas, con tal. Yo vi que el número era infinito, todo dependía de las horas de trabajo. Y cuando tomé la decisión, yo no me fui a medias tintas. Puse la carta de renuncia en mi trabajo y empecé con Cárico de ceros. Como yo no tenía un sueldo, ni mucho menos, decidí empezar inmediatamente. Entonces, en esa época en Cuenca, yo no existía Cárico de soporte. Me acuerdo que en aquella época cogí un avión y me pagué un hotel y me fui a Guayaquil, que era la oficina que había. Me quedé 3 días entrenándome y capacitándome por mi propia cuenta con los vendedores de ahí y me regresé con eso. Y ni bien empecé a vender. Yo tenía urgencia de ganar plata, tenía necesidad de ganar plata. No podía no ganar porque si no, no comía. Yo venía de un trabajo fijo, donde tenía un sueldo fijo, pero necesitaba ingresos inmediatamente. Entonces, cuando me puse a trabajar y empecé a ganar plata, de hecho, mi primera venta fue un colchón y se la vendí a mi vecino. Y salí de la venta de mi vecino y me fui para el otro vecino porque así me lo habían enseñado. Fui al otro vecino y le vendí un juego de ollas. En ese primer día me gané algo como 3,000 y pico de dólares, casi $4,000. Y yo realmente estaba súper emocionado de decir que bestia, esto era. E inmediatamente, como vi el SCTM y lo tenía en mente, dije, ok, esa es la una parte, ahora otra parte es el equipo. Entonces dije, ok, ¿cómo construyo equipo? Y me acuerdo que hice un listado de gente, le pedí ayuda a mi mujer y le dije, a ver, dime todos los parientes que tenemos de lado y lado. Y en mi mente yo dije, a ver, vamos a hacer como que voy a invitar a la boda de un hijo. ¿A quién invitar? No tengo límite, no tengo presupuesto, tengo presupuesto ilimitado. ¿A quiénes invitar a la boda de mis hijos? Y así construí mi primera lista. Como yo venía de la industria formal, del trabajo formal y del funcionario, me acuerdo que en esa época me emocioné tanto, hice una lista de más de 200 personas y me fui y alquilé un salón de un hotel. Contraté galletitas, contraté tés, contraté focus, contraté parlantes, contraté todo. Y me acuerdo que en esa época nuestro buen amigo Gonzalo todavía estaba por el negocio. Y le dije, Gonzalo, tengo a 200 personas listas para el día tal en un salón de hotel. Necesito que vengas para que hagas la presentación porque yo no la sé hacer. Vino Gonzalo, hizo la presentación y cuando llegó se encontró con un salón repleto de gente. No me llegaron 200, me llegaron más personas, de las cuales
Luego del final del día recluté como a 15 o 20 personas y empecé con una. Es la única que me quedó. Y la recluté y la entrené en la cocina de mi casa. No tenía más. En la cocina de mi casa. Así comencé. Y luego ella trajo a otra. Con ella la acompañé, salimos a vender, vendimos plantas, vendimos puntos con esta única persona. Ella me trajo a otra persona que todavía está en el negocio. Sí, sí. Eh, Contraté a esta persona y ella todavía está en el negocio. Y así fue creciendo la organización de poco. Después decidí montar una oficina, porque dije, no voy a estar pagando salón. Voy a alquilar una oficina, alquilé una casa y ahí fue mi primera. Algún rato les comparto fotos porque es bien simpático. Éramos 2 personas en toda una oficina, pero así poco a poco fuimos llenando, hasta que a los pocos años llegamos a hacer facturación. Me acuerdo que en esa época le ganamos hasta Guayaquil. Ojo, Cuenca tiene, en esa época tenía 300.000 o 400.000 habitantes y Guayaquil era ciudad de casi 2 millones de gentes. Y llegamos a facturar más que ellos. Teníamos una organización de como 40 o 50 personas. Entonces, todo era foco, enfoque, necesidad. En algún libro leí hace no mucho que decía, el hambre te afina y te pone al mínimo sentido todos los sentidos. Entonces, cuando tú estás con hambre, y hambre me refiero a la necesidad de generar ingresos urgente, todas las ideas fluyen, todos los mecanismos funcionan y te pone a trabajar inmediatamente. Perdón que me haya alargado desde tanto, pero No, no, no. Adelante, gracias. Sí, justamente para allá íbamos en esa parte. El ingreso rápido ayuda a empezar. O sea, todos los que venimos con muchas ganas, nos entusiasmamos, nos llenamos de energía y ese ingreso rápido es nuestra idea inicial donde debemos de arrancar. Y obviamente ahí empezamos a distinguir inclusive a las personas que verdaderamente están comprometidas con las que no. ¿Por qué? Porque el que tengas un resultado rápido habla de tus acciones. Si tú estás esperando a que las cosas se empiecen a dar, o estás haciendo que las cosas sucedan. Lo importante es que una vez que arrancamos pensando en este ingreso rápido, necesitamos empezar a hacer el switch a la visión a largo plazo. ¿Qué es lo que hace que te quedes aquí para toda la vida? Como muchos de los que estamos por acá, ¿no? Aquí es donde conectamos el negocio con el propósito. Cuando hablamos de ayudar a las personas a vivir vidas largas y saludables, como les dije, esto no se logra con una venta, ¿no? Es cada vez más frecuente y va a ser cada vez más frecuente para muchas de las personas que están aquí, que un mismo cliente te compre una vez, 2 veces, 3 veces. Así como la salud es un proceso, la confianza con el cliente también lo es. Entonces, lo mismo sucede con las personas con las que estamos nosotros trabajando en el día a día, que les estamos ayudando a desarrollarse comercialmente, empezar a poner en tu mente la forma empresarial, porque no es lo mismo ser un vendedor que ser un empresario. Un vendedor piensa en el corto plazo, piensa en el hoy y se acabó. El empresario está pensando a largo plazo, ¿cómo hago que este negocio se permanezca en buen estado, generando ingresos constantes por muchísimos años? Y eso es solamente pensando a largo plazo. Es decir, una de las cosas que justamente me ha funcionado de maravilla, y que ya les voy a contar una breve historia, es que cuando una de las cosas que yo aprendí en Cánico, número uno era no sobrevenderme a mi cliente, no venderle cosas que no pudiera pagar, no venderle cosas que no necesitara en el momento, porque la prioridad era construir una relación, abrir cuentas, no cerrar ventas. Algo maravilloso que me pasó justamente esta semana es que visité a unos clientes que son mis clientes de hace más de 20 años. Entonces, ¿qué pasó? Fui a darles servicio a los usuarios y estando ahí me di cuenta que había pasado mucho tiempo porque uno de sus hijos, que cuando yo lo era bebé, ya era un hombre de 19 años. O sea, ya para mí era un tema de decir, wow, yo ya lo sentía esos años encima y ahí sí lo sentí, pero me dio mucho gusto porque justamente estábamos sentados en su casa, tenía probablemente unos 2 años que no los veía, y se sintió no una relación de vendedor-cliente, se sintió una relación de amistad.
Y ese tipo de cosas se valoran mucho. El señor es un abogado muy importante aquí en México y me decía, me dice, ¿cuántos años tienes atendiendo? Le digo, 20 años. Me dice, wow. Me dice, el tiempo pasa volando. Y me dice, aquí te vemos como de la familia. Y fue interesante porque me dijeron, ellos solos, no me dijeron absolutamente nada, me dijeron, ¿cómo va el negocio? Muy bien. Y me dijo el señor, ¿cómo le hago para que te vaya mejor? Esa frase a mí me pegó porque dije, qué interesante que todo inició con una señora que quería una olla en ese momento de depresión y que de ahí se desencadenó que compraron productos. Me dio mucho gusto ver el extractor de jugo de nicotina, ver que estaban cocinando para sellos de cáliz, que tenían el purificador de agua y ya tenían por ahí el sistema de descanso. Y cuando me dijo, ¿cómo le hago para que te vaya mejor? Y dije, sentémonos y hagamos una lista de contactos con las personas que en este momento creen que puedan beneficiarse de este tipo de tecnología. Me salí con referidos, quedamos ahí para poder hacer más cosas. Y me di cuenta que justamente el cliente ayuda a generar una relación. La relación genera una permanencia y esa permanencia genera un impacto real. Esas personas ya saben que existe en su vida y ellos consideran que son importantes en su vida porque ellos saben que hemos traído productos que verdaderamente les ha ayudado a su vida, a tener una vida más larga y saludable. Y que es un cliente que me acaba de decir, oye, estoy construyendo una casa en la playa, voy a necesitar un litro de agua, voy a necesitar esto y esto. Pero ya no es esa misma relación que fue en un principio, en donde normalmente, y mi idea, y esta parte de tratar de justificar la inversión después de nuestra primera venta. Las demás ventas son muy sencillas. ¿Por qué? Porque tienes confianza, porque hay una relación. Entonces, justamente en esta parte, a mí sí se nos olvida. A mí personalmente, yo lo había dejado pasar, no es que lo haya olvidado. Pero esta semana pasada me lo recordaron. Y definitivamente lo mismo sucede con las personas que trabajan con nosotros, que estamos ayudándoles a crecer. Si tú eres una de ellas, me encantaría que visualizaras tu vida de lo que está pasando y realmente cuál es tu plan. Porque las personas que no se quedan por un plan, se quedan por una relación. La relación, por ejemplo, que yo tengo con las personas que hoy están activas aquí en México, normalmente las personas que están son personas con las que nos llevamos muy bien, tenemos esta relación, hablamos, la gente de mi equipo sabe que si necesita algo me puede buscar en el momento que sea y vamos a buscar darle solución a lo que tenga que dar solución. Pero todo está en una dinámica en la cual la importancia ya está con un cliente. Entonces, tenemos que pensar que los negocios funcionan de una manera tan importante como las relaciones humanas. En la convención Cristian lo decía, estamos en el negocio de las personas. Y esto quiere decir que las personas con las que hacen los negocios con otras personas, nosotros tenemos relaciones con mucha gente, con personas, con embajadores, con clientes, con vendedores, con nuevos gerentes, y todo esto son relaciones. Entonces, aquí no le va a ir mejor al que sea el mejor vendedor. Aquí le va mejor al que sabe planear y actuar pensando en el largo plazo. Y la única forma, así como sucede en un matrimonio, en una relación de amistades, o cualquier otra relación que dure muchísimo tiempo, se debe de mantener, se debe de cultivar y se debe de alinear justamente para el negocio con la filosofía de Cari. El pensar que este negocio es para siempre, que este cliente que abriste la semana pasada va a ser tu cliente por los próximos 30, 40, 50 años. Que la persona que estás asociando en este momento y estás entrenando va a trabajar contigo los próximos 30, 40, 50 años. Entonces, cuando tú empiezas a pensar así, te empiezas a dar cuenta que hay algo más importante que el dinero rápido. El dinero rápido es importante, pero lo más importante es poder formar esta relación que tienes con tus clientes, que tienes con tu equipo, para poder acompañarlos mejor, para escuchar mejor al cliente, para pensar en embajadores, no solo en ventas. Porque cuando pensamos en una venta, es un dinero que entra y se va.
Pero una relación, por ejemplo, con el embajador es una generación ilimitada de prospectos, de nuevos clientes, que justamente el que te recomienda es porque ya confía en ti. Y la persona que te va a recomendar, como viene en confianza de la persona que te recomendó, se traslada esa confianza hacia ti. Y es más fácil formar una relación que verdaderamente hay para poder formar más relaciones, construir más personas. Véanlo, los empresarios más exitosos son los que mejor se relacionan con los demás. Son los que desarrollan más relaciones con las personas. Son los que tienen mayor cantidad de conexiones. Cuando tú haces eso y te das cuenta que a la gente le gusta estar contigo, convivir contigo, recibirte, platicar, sucede, y me imagino que sucede, que verdaderamente cuando estás con un cliente se te puede ir el tiempo. Y cuando sucede esto, quiere decir que la conversación está fluyendo. Así que quiero dejarles un mensaje final. Carico es para siempre porque la salud es para toda la vida. No es algo que vayamos a dejar de utilizar y vayamos a dejar de usar. La salud es para toda la vida, igual que Carico. Y los negocios que valen la pena también. Y este es uno de los motivos que esta semana me llevó a pensar, ¿por qué he estado tanto tiempo en Carico? ¿Y por qué también en mi mente no hay otro negocio en mi mente que no sea permanecer aquí? Porque la realidad es que hoy podemos ganar, pero nunca olvidemos que estamos construyendo algo que trasciende el día de hoy. Recordemos, Carico es para siempre, porque la salud es para toda la vida y los negocios que valen la pena también. Muchas gracias por su atención. Oiga, Juanfra, poderoso, poderoso. Qué mensaje tan bonito, tan bonito. Y fíjense una cosa, Juanfra, que yo estaba acá tomando nota y llegué a una conclusión muy poderosa. Primero, los clientes, cuando no les vendemos, sino que les abrimos una cuenta, mostrándoles todo el rainbow, toda la oportunidad de una buena salud, ellos se convierten en clientes de por vida. Entonces, son nuestros amigos. Yo recibí una llamada el día jueves de una clienta que me dijo, ay, Cristian, mira que mi filtro no me está saliendo agua. No te preocupes. Yo voy por allá, voy a ir con mi hijo, voy a ir con Nicolás y con él te damos el servicio, porque estoy presentando a Nico con todos los clientes existentes para que esto continúe. Porque es que no se trata de que se acabe cuando yo me muera, que siga, ¿sí o no? Entonces, el viernes fuimos con Nico para revisarle el cartucho del agua de tomar. Pues resulta que le vendimos el cartucho del agua de tomar, el cartucho del agua de la nevera y el cartucho de la ducha. Viven en un penthouse. Wow, ya ahí viene como el 1000 y pico de ¿sí o no? Pero resulta que la señora me dice, no, el esposo, me dice, óyeme, el purificador de aire que tengo en el yate no, o sea, está como saturado. Déjame ver, ¿cuál es de esto? Le mostré la foto y me dijo, le ordeno el cartucho también para ese. En esa llega el hijo, ahí viene la historia comparando lo que Juanpa le está contando. Este cliente yo lo establecí en Bogotá, Colombia, hace 40 años. Le vendí hace 40 años. Y en 40 años me ha comprado, todos los años me compra. O sea que me ha comprado más de 40 veces. ¿De acuerdo? Ahora, me ordena el cartucho Mayate, pero llega el hijo, y yo lo vi nacer. Le voy a dar que llegó con la esposa, con la niña, con la nieta de ellos. No, pues va a conversar. Dice, muéstrame